Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Mark at First Sight. Autor, IAS. Fandom, El Hobbit. Ship principal, Bilbo Bolsón X Thorin Escudo de Roble. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, Pelusa, propuesta de matrimonio, amnesia temporal. Resumen, después de una gran dosis de medicina enana, Thorin se enamora nuevamente de su prometido. Inspirado en este adorable cómic de Webean que, a su vez, se basa en este video de YouTube de un hombre que se despierta de una cirugía y se olvida de que está casado. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Rasguño. 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 El sonido del cuchillo al separar la manzana de la cáscara llenó el silencio de la enorme tienda. Bilbo la sujetó con delicadeza, con los dedos apoyados en las secciones que aún no había alcanzado, y dejó caer el resto en una cadena ininterrumpida. Los corazones mordisqueados de sus dos víctimas anteriores estaban alineados a sus pies, con el resto de la cesta esperando a su lado. Pensó que quizás Thorin tendría hambre, pero cada vez que Bilbo terminaba de pelar y cortar la fruta, el enano volvía a dormirse. Si esto continuaba mucho tiempo, Bilbo se comería todo el selemín. Espero que estés satisfecho contigo mismo, le dijo al cuerpo tendido en la cama junto a él. Cargando en el fragor de la batalla, con estandartes ondeando y armaduras relucientes, casi consiguiendo la muerte. Bilbo hizo un gesto enfático con el cuchillo. De verdad, estoy tentado de matarte yo mismo por hacer algo tan estúpido. Thorin no dijo nada, con los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. Era extraño verlo tan vulnerable. No era que Bilbo no lo hubiera visto dormir antes, había tenido muchas oportunidades para eso. Pero siempre había algo tenso en Thorin, un nudo que se negaba a relajarse. Bilbo tenía la sensación de que una parte de Thorin nunca dormía del todo, cuando soñaba, normalmente lo hacía con el ceño fruncido. Pero ahora el rostro de Thorin estaba más terso de lo que Bilbo lo había visto jamás, las líneas duras se relajaban hasta convertirse en pliegues y sus brazos yacían sin huesos a los lados. Era como si Bilbo estuviera sentado junto a una persona completamente distinta. Eran las drogas de Oin en acción. Seguía siendo bastante desconcertante. Recordó el aspecto de Thorin cuando Fili y Kili lo sacaron de los salvajes restos del campo de batalla. Bilbo lo creyó muerto por la palidez de su rostro y la sangre que goteaba de las grietas de su armadura, pero tras unas horas de incertidumbre que probablemente le habían quitado décadas de vida, se recuperó. Bilbo pasó horas junto a Thorin, con los dedos apoyados suavemente en su pulso, dormitando y despertándose sin perder nunca ese contacto, observando el pecho de Thorin durante horas, escrutando su ascenso y descenso como si lo desafiara a hacer algo diferente. Bilbo casi lo pierde tantas veces, y, francamente, estaba harto. Así que, por ahora, se dedicaría a pelar manzanas, pero si Thorin intentaba algo siquiera cercano a la muerte, Bilbo tendría unas palabras muy selectas para él. Para entonces, el color había regresado al rostro de Thorin y sus heridas habían sido limpiadas y vendadas, aunque los cortes en su rostro aún le daban el aspecto de haber metido la cara en una madriguera de tejones. Había pasado los últimos días babeando sobre la almohada, inconsciente por las hierbas omníferas de Oin mientras sanaba. Sería propio de Thorin saltar de lo que casi había sido su lecho de muerte y partir a gobernar un reino, después de todo. Pero como Oin le había dicho esa mañana, no podían mantener a Thorin dormido por mucho tiempo. Había estado entrando y saliendo de la conciencia toda la mañana, la mayor parte del tiempo solo murmuraba y miraba fijamente, con los ojos legañosos y en silencio, viendo a Bilbo pelar sus manzanas y luego, convenientemente, quedándose dormido. «Querrás estar con él cuando despierte, muchacho», había dicho Oin esa mañana. «Estará desorientado, y le ayudará a ver una cara conocida. Puede que tarde un poco en recuperarse». «¿Qué quieres decir?».
Preguntó Bilbo, mientras visiones de Thorin indefenso y delirante de dolor cruzaban por su cabeza. No temas, pequeño hobbit, dijo Oin, ajustando su trompeta auditiva para darle una palmadita tranquilizadora en el hombro a Bilbo. Solo estará un poco aturdido, eso es todo. Responde a sus preguntas y hazle compañía. Otra idea pareció asaltarlo. Ah, y si intenta saltar de la cama y correr hacia su trono, no lo dejes. Eso último no había calmado los nervios de Bilbo, pero un par de horas dedicadas a dormir y observarlo habían convencido de que Thorin no iría a ninguna parte. Como si fuera una señal, un gemido sordo resonó desde la cama junto a él mientras Thorin se movía. Entreabrió los ojos, luchando por enfocar el techo de la tienda mientras fruncía el ceño. Murmuró algo ininteligible, envolviendo los sonidos en su boca antes de escupirlos como huesos de melocotón. Su cabeza se balanceó de un lado a otro antes de que finalmente sus ojos encontraran a Bilbo. Para entonces, este era un ritual familiar, Thorin lo miraba fijamente con una extraña intensidad, y Bilbo se apresuraba a pelar con la esperanza de que Thorin se mantuviera despierto lo suficiente para comer. No te vuelvas a dormir todavía, dijo Bilbo con severidad mientras el cuchillo se movía con rapidez entre sus dedos. Oin dice que tengo que darte algo de comer. No esperaba una respuesta. El rostro de Thorin seguía prácticamente inerte, con una leve sombra de ceño fruncido entre sus cejas. Aún así, Bilbo sentía la mirada de Thorin fija en como si estuviera pegada a él. La mirada se estaba volviendo bastante desconcertante, la verdad. Bilbo sabía que le llevaría tiempo volver a ser el mismo, pero ser inmovilizado por el escrutinio silencioso y absolutamente descarado de Thorin no era cosa de risa. Sin duda me miras mucho, comentó Bilbo para romper el silencio. No es que me importe. Es solo que normalmente me miras con enojo o haces ese gesto con las cejas cuando estás preocupado, pero no quieres demostrarlo. No entiendo muy bien a qué te refieres con todo eso, dijo, alzando la vista hacia el suave y franco interés en el rostro de Thorin. La franqueza no era algo común en su relación. Thorin no era así. ¿Te enviaron los sanadores? La voz casi hizo que Bilbo perdiera la manzana y el cuchillo a tientas. Es una de las primeras frases bien construidas y comprensibles que Thorin ha logrado pronunciar hasta ahora, un poco arrastrada y torpe, pero con las palabras adecuadas. Bilbo no esperaba que empezara a hablar hasta que se le pasaran los efectos de la medicina. No hubo chispa de reconocimiento en los ojos de Thorin mientras miraba a Bilbo con curiosidad. Por un momento, Bilbo dudó si debía responder. En cierto modo, dijo finalmente. ¿Cómo te sientes? Qué extraño, dijo Thorin con una mueca. Sacudió la cabeza lentamente, como si quisiera sacar algo de dentro. Mi cabeza. Thorin bajó la mirada hacia su pecho mientras sus manos se deslizaban sobre las vendas que asomaban por debajo de las mantas. ¿Qué me pasó? ¿No lo recuerdas? Thorin negó con la cabeza. Bueno. Hiciste algo increíblemente estúpido y estás sufriendo las consecuencias, dijo Bilbo con cierta irritación. Dudaba que Thorin siquiera recordara nada de lo que había dicho, a juzgar por la mirada nublada en sus ojos. Era evidente que aún estaba recuperándose de su propia mente. Esos ojos se volvieron hacia Bilbo. La preocupación se desvaneció casi al instante, reemplazada por una expresión que casi parecía asombro. Por un instante, Bilbo creyó estar viendo visiones. Hubo una pausa. Luego, eres hermoso. Cuando levantó la vista, Thorin tenía los ojos entrecerrados pero abiertos, con una sonrisa turbia dibujada en su rostro. Bilbo lo miró fijamente, con una mezcla de escepticismo e incredulidad. Gracias. Este no era Thorin, se recordó, no realmente, o quizás sí, pero sin los filtros ni los muros que Thorin había construido con tanto esfuerzo, barreras que se habían convertido en parte de su identidad. Debe ser la criatura más hermosa de todo Arda. La voz de Thorin se aclaraba con cada palabra, aún perezosa y soñolienta, pero cada vez más él mismo. Bilbo mantenía la vista fija en su trabajo, mientras su mente corría a 1000 por hora. Thorin se encontraba en una situación comprometida, y Bilbo no pudo evitar la sensación de que estaba viendo algo que Thorin quizá no querría que viera. Sintió la repentina necesidad de irse, de darle a Thorin privacidad hasta que recuperara la cordura. La cáscara de la manzana se desprendió. No deberías hablar. Thorin parecía desconcertado. ¿Y por qué no debería?
Porque no quiero que digas algo que no quieres decir, respondió Bilbo. Oh, pero sí que lo pienso, insistió Thorin, con el tono ferviente de su voz socavado por un bostezo a mitad de la frase. Nunca he visto a un ser más radiante en mi vida. Tu cabello es tan, su mano se movió vagamente en el aire, ondulante. De acuerdo, voy a por Oin, dijo Bilbo con determinación mientras se ponía de pie. Que Thorin describiera su cabello como ondulado sin duda lo calificaba como un peligro para la salud. Espera, dijo Thorin apresuradamente, extendiendo la mano para agarrar débilmente la camisa de Bilbo. Por favor. No me dejes. Al contemplar la mirada confusa y suplicante de Thorin, a Bilbo se le revolvió el estómago. Debía irse. Quedarse con Thorin en ese estado sería como entrar en sus aposentos y rebuscar entre sus cosas mientras no estaba. Pero el tono desesperado de Thorin lo mantuvo firme. No podía dejarlo solo sin tener ni idea de dónde estaba ni de qué había pasado. Oin le había dicho que se quedara, y Thorin lo necesitaba allí. Con un suspiro, Bilbo volvió a acostarse. Al ver que Bilbo se quedaba, Thorin se recostó en la almohada y sonrió levemente. ¿Quién eres?, preguntó, hundiendo la cara en la almohada para poder fijar mejor la mirada en Bilbo. Estoy seguro de haberte visto antes, pero no puedo imaginar olvidar un rostro así. ¡Qué sentimientos tan románticos! Bilbo jamás habría imaginado que Thorin los tuviera. En definitiva, esto era demasiado extraño. Me llamo Bilbo. Soy un hobbit, y desde luego no soy el más hermoso de todos, por mucho que pienses. Estoy aquí para asegurarme de que comas tus manzanas y no te hagas daño. ¿Nos conocemos? La pregunta hizo reflexionar a Bilbo. No había ninguna razón real para ocultar la verdad, salvo el miedo a la reacción de Thorin. Su mano libre se cepilló el pelo inconscientemente, sintiendo los gruesos mechones trenzados con las cuentas que habían sido tejidas con tanto cuidado aquella noche en la ciudad del lago. Bilbo prácticamente aún sentía los dedos de Thorin, trabajando con más destreza de la que hubiera creído capaces. Cuando Erebor sea nuestro, trenzaré tu cabello con hebras de oro, había prometido Thorin. Siempre era, una vez, cuando hablaban de ello, nunca, sí. Los únicos, sí, que se permitían eran las trenzas, los votos susurrados bajo el alero lluvioso mientras el resto de la compañía dormía dentro. Si el dragón vivía. Si no lo lograban. Ya no habría más, sí, sobre lo que significaban el uno para el otro, o qué sucedería si sobrevivían. También zafiros, había dicho Thorin. Para realzar la mirada. No puedo andar por ahí con la mitad de la sala del tesoro en el pelo, respondió Bilbo. Me gustaría poder levantar la cabeza de vez en cuando, muchas gracias. Para eso estoy aquí. Thorin tomó la cabeza de Bilbo entre sus manos y la levantó para besarla. Sonriendo a su pesar, Bilbo se libró del recuerdo. Sí, nos conocemos. Muy bien, de hecho. Soy tu prometido. El efecto en Thorin fue instantáneo. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo. Se quedó boquiabierto. ¿Eres mi prometido? Bilbo no pudo evitar reírse de eso, la verdad es que era bastante halagador, a su extraña manera. Sí, Thorin. Nos casaremos. Giró la cabeza para que Thorin pudiera inspeccionar la trenza. Thorin la miró como si fuera la única estrella en el cielo antes de recostarse y pasarse las palmas por la cara. Mi prometido Maal me ha sonreído hoy. Incluso con la lengua obtusa y casi despertando, Thorin parecía ridículamente agradecido. Le sonrió a Bilbo, quien se esforzaba por no dejarse llevar por la situación. ¿Cómo conseguí tu favor?, preguntó Thorin, hundiéndose en la almohada, pero sin perder la intensidad de su mirada. Bueno, básicamente solo hiciste comentarios bruscos sobre el mejor lugar para tirar mi saco de dormir y me miraste fijamente cuando creías que no te veía, dijo Bilbo con una sonrisa. Era un milagro que Thorin hubiera logrado confesar sus sentimientos sin morderse la lengua accidentalmente, pero aún así lo había logrado. Thorin asintió con la cabeza, soñoliento, en señal de aprobación. ¿Y te hice una buena propuesta? ¿Te llené de oro y joyas? En realidad, solo lo preguntaste, dijo Bilbo con ironía. Los ojos de Thorin se cerraron lentamente, como si se estuviera reprendiendo a sí mismo. ¿Y aún así dijiste que sí? Claro que sí, y lo volvería a hacer sin dudarlo, respondió Bilbo con sinceridad.
Ver la dedicación en los ojos de Thorin al ofrecerle las sencillas cuentas que trenzarían en el cabello había sido más de lo que Bilbo jamás podría haber pedido. ¡Qué suerte tan increíble tengo!, suspiró Thorin. La sonrisa volvió a su rostro mientras recorría a Bilbo de pies a cabeza con una mirada más pícara. ¿Te importaría dar una vuelta? Lo que sea que Oin te haya dado, sin duda te ha vuelto más atrevido, exclamó Bilbo. La manzana estaba casi completamente pelada en su mano. Debería haberle pedido que nos administrara un poco al principio de nuestro viaje, y así nos habríamos ahorrado a ambos mucha añoranza. Thorin hizo una mueca juguetona. Veo que tienes sentido del humor. Eso es algo que no te gusta tanto, bromeó Bilbo. Finalmente, lo último de la cáscara se desprendió, y Bilbo cortó una pequeña rodaja de manzana. La sostuvo sobre los labios de Thorin con una mirada severa. Ahora come tu manzana. Thorin obedeció, separando los labios para aceptar el bocado y masticándolo diligentemente. Entonces, nos casaremos. Bilbo asintió. ¿Cuándo? No hemos elegido un momento. Todo ha sido de última hora, principalmente debido a la alta probabilidad de fallo y posterior incineración. La expresión de Thorin se volvió más astuta. ¿Ya nos besamos? Bilbo agachó la barbilla para ocultar una sonrisa mientras cortaba otro trozo de manzana. Sí. ¿A menudo? Oh, bastante. Sus ojos, entrecerrados, estudiaron a Bilbo con una chispa de travesura. Eso es algo que esperamos con ilusión en el futuro. Cómete la manzana, repitió Bilbo con tierna exasperación mientras deslizaba otra pieza de fruta entre los labios de Thorin. Sus ojos empezaban a cerrarse de nuevo, y sus palabras eran más lentas y espaciadas. Me alegra tenerte conmigo, dijo Thorin, tomando la mano de Bilbo con la suya torpe y suspirando. ¿Seguirás aquí cuando despierte? Lo haré. Bilbo levantó sus manos entrelazadas para besar cada nudillo de Thorin. Con cada beso, Thorin bajó la mirada un poco más. Lo prometo. Thorin dejó caer la mano sobre la cama con un suspiro, girándose hacia el techo y sonriendo como un idiota. Mi prometido, murmuró de nuevo, cerrando los ojos. Unas palabras soñadoras en Custul brotaron de sus labios. Luego volvió a dormirse. Reclinándose y exhalando aliviado, Bilbo observó de nuevo el rostro sereno de Thorin. Nunca había dudado de los sentimientos de Thorin por él, a pesar de la constante incapacidad de su futuro esposo para expresarlos con palabras. Thorin le había dicho cientos de veces que lo amaba, con un apretón de manos, con una mirada fija. Aún así, era muy agradable recibir algo así en palabras, para variar. Solo por esta vez. Bilbo recogió los corazones de manzana restantes y se dirigió a la salida de la tienda. Los tiraría y tomaría un poco de aire fresco, intentaría despejarse de la encantadora locura de los últimos minutos. Justo cuando salía, casi chocó con algo pesado y duro. Se tambaleó hacia atrás y miró directamente a Bofur, sorprendido y avergonzado. Por lo que parecía, había estado fuera de la tienda todo el tiempo. Bilbo hizo una pausa. Él y Bofur se miraron fijamente. ¿Entonces oíste todo eso? Cada palabra. Nunca dejarás que olvide esto, ¿verdad? Bofur sonrió. Oh, definitivamente no. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.